o por otra causa, que puede ser que se vuelva una persona indigna o una persona incapaz. Entonces ya estoy estableciendo a quién le pertenecería ese lugar. Tenemos aquí un ejemplo, dice, de mi heredero universal será mi único hijo, Jorge Reyes, pero en caso que él no exista al momento de abrirse mi testamento, dejo como mi único heredero a mi hermano Roberto Reyes. Entonces, es acá únicamente el objetivo de nombrar esa persona quien va a ocupar el lugar del heredero. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos tener un derecho de sustitución? Porque ustedes me pueden decir, ok, abogada, pero si fallece, el heredero puede ocupar por derecho de transmisión sus descendientes o sus herederos, dependiendo. Entonces, aquí es donde vemos qué requisitos deben de concurrir para que pueda existir una sustitución. En primer lugar, y el más básico de todos, que sea una herencia testamentaria, porque lógico, si no es un testamento donde yo dejo mi sustituto, ¿dónde va a ser? Y sabemos que si no hay testamento, entonces tenemos una herencia ab intestato. Entonces, que haya testamento y que dentro del testamento el testador haya designado quién va a ser el sustituto. Que la sustitución sea expresa. ¿A qué me refiero con que la sustitución sea expresa? Que sea establecida y que sea voluntad del testador, que no sea algo insinuado, algo que podamos deducir, sino que él diga expresamente, o sea, literalmente, prácticamente, quién se convierte en su sustituto. Y yo quiero tener la versión de ese juego, pero la versión Pro, que ahí puedo desbloquear todos los aviones que hay, ¿verdad? Porque entonces, dentro de la sin el Pro solo te dan 3 aviones. Sí. Y bien feos, pero con el Pro no te dan un montón de aviones. Está el Concorde, los Boeing, el Beluga, el Airbus, el A380, o sea, el Airbus A380, el Boeing 747. O sea, probablemente está casi todos los aviones. Puedo nombrar un primer sustituto. Mientras que si la versión Pro, no, solo tengo 3. Puedo sustituir uno y con el Pro tengo todos los aviones del juego, tengo todos los aeropuertos del juego, puedo hacer vuelos vuelos reales, vuelos a tiempo real, pues. Vamos a ver, un montón de cosas. Fernando, si me ayuda leyendo el siguiente. Permítame, 1149, ¿verdad? Hola. Sí. Buenas noches, abogada. 1149, ¿verdad? No, el ejemplo de la presentación. Ah, es que la presentación, fíjese que no la puedo observar, fíjese en la pantalla, en Teams. Sí. No sé qué pasa, fíjese, pero no la puedo observar. Yo lo voy a ayudar, no se preocupen. Vamos Sí. a ver cómo le ayuda Fernando. Ok. Bueno, ejemplos. Puede nombrarse un sustituto al asignatario directo. Se lo mencionó, Juan es el asignatario y si este no puede, podrá reclamar a Alex. Ahora el otro ejemplo. Otro al primer sustituto. O sea, si Alex no reclama, podrá ocupar su lugar Carlos. Y luego, otro al segundo sustituto. Si Carlos no reclama, podrá hacerlo Mario. Y el otro puede sustituirse uno a varios o varios a uno. El ejemplo sería Bueno, los y con la asignatarios versión son del Juan Pro, y ¿sabes Ana qué y puedo podrán hacer? ser sustituidos Puedo por hacer- Alex o podrán ser sustituidos por Alex y Eduardo. Espérate. Por Así. ejemplo, con la versión Pro del juego, ¿verdad? Vas a aterrizar en el Toncontín Sí. en tiempo real, fíjate. Sí, es que no sé. Sí, salió la abogada. No sé si le salió, pero a mí me parece saliendo el perfil de la La abogada. corrió Alejandra, leyó todos los ejemplos. Dice la abogada que la sacó, dice. La esperamos. Me escribió que la había sacado el sistema. Es que está raro aquí. Usted la corrió porque mostró los otros ejemplos. Es que solo era un ejemplo. Ustedes es que yo no estaba tan así. Solo era un ejemplo. Qué pena. Sí, es verdad. Usted lo leyó todo, la corrió, usted le quitó el tiempo. Sí. Búscala como que... Ya va a entrar, dice que quedan de ella. No se ve la presentación. Yo no mido la presentación. No,
No, fíjense que por primera vez yo sí la miro. Todos estos días yo no la he visto. Nicole, ¿Qué quieres? ¿por qué me estás insultando por WhatsApp? Que yo soy la que te Compañero sacaba. Christopher, ahí está, compañero. Soy Sofi, pero Dígame. No, qué pena, yo quería solo disculparme. Gabriela, Obviamente. No, nada más, porque yo pensé que no era de usted. Gabriela. No, Gabriela. Ah, se refiere. Gabriela. Y Yulita. Y la Yulita de Yana. Tengo sueño, vámonos. Que le esperemos un ratito, dice la abogada. Voy a entrar por el baño. No, a ver. Es que ya vamos a examen. Yo digo que por eso hay que esperarla, porque ya el martes es el examen. Me ayuda Alejandro a pasar la clase. Javier, salí. No me digas nada que yo te compartí el link. Porque sí quiero recibir la clase. Lo que pasa es que no está la abogada y el perro ya me tiene matado. Lo siento, mi perro, lo siento. No mentira, hombre. Está ladrándole a saber a quién. Pero dice así, dice la abogada que le esperemos un ratito. Dice, me pregunta, ¿será que es que me sacó campanita? Dice, a mí me da risa. Y estoy intentando sacar a otros compañeros y intenté sacar a Fernando, pero no, como que no puedo sacarlo, entonces sí fue un error del sistema, digo yo. Yo digo que ya se va a conectar, solo que no sé cómo se puede poner la presentación. Yo creo que eso sí no se puede hacer. Extrañamente hay un ambiente de alegría en el grupo. Pero el 1 de noviembre todos tienen que estar alegres. Hay que estar amargados. A ver, explícame. No, está bien, compañero. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Aquel muchacho que pasa insultando realmente no hace muy agradable en las clases. No, pero hay que darle bola. Dejo la pelea en los dientes. Yo hay que darle bola. Y mire cómo pelea los dientes el Fernando, ¿ves? Sí. Hice también lo de celular. Ah, pues a mí no me afecta ese hombre, pero como mujer, a saber, para mí Pero son varias con pero como usted la agarra. Sí, uno, ahí está la abogada. ¿Seguro es mujer? No sé Sí. qué pasó, algo que tengo acá. No, mi abogada, no quité el chisme, estábamos chismeando. No se preocupe, abogada, solo que creo que no va a poder poner la presentación, es lo único que creo que no se va a poder, pero de ahí todo. Como quedó bloqueado, abogada, entonces no podemos compartir nosotros la presentación. Ahí No, la estoy pero- compartiendo de nuevo, ¿la están viendo? No. A ver, Sí, belleza, súper bien. Hoy sí, ya. Vamos a ver, Fernando, si me ayuda con el primer sustituto, es donde solo tenemos a una persona. El segundo sustituto, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, dice, ¿verdad? Buenas noches. El que va a sustituir Otro el segundo sustituto es, puede sustituirse uno a varios o a varios a uno, dice. Ajá. Juan Vaya, es el si gusta el verde del verde al azul y así, para ir viendo el ejemplo. ¿Sigo? Sí, donde dice el primer sustituto, el palito de abajo. El palito de abajo. Entonces dice, Juan es el asignatario y este no podrá reclamar a Alex, dice. Ok, un sustituto. El siguiente. Ajá. Si Alex no reclama, dice, podrá ocupar su lugar Carlos. Ujú, Si Carlos no reclama, podrá hacerlo Mario. ujú. Después dice, los asignatarios son Juan y Ana y podrá ser sustituido por Alex o podrán ser sustituidos por Alex y Eduardo, dice. Ok, entonces si ustedes se fijan, aquí en realidad estamos hablando de una decisión Sí. No escucho, compañero, solo soy yo. No, somos todos. Es que no sé, pero ahí sigue, ya fíjense, vamos a ver.
pero... No, Alejandra, desde que usted leyó todo el ejemplo... Y se me sacó de nuevo de la abogada. Escucha, la golpearon a la abogada esta noche. Y ella pues, Fernando y Alejandra la corrieron. No diga eso usted. No. Usted leyó todo eso y... No, nada que ver. Era uno que tenía que ver. Ya hacemos. No, nada que ver. Pero es horrible, lo siento, yo creo. No sé. Es el sistema. Ahí le dice re fallida. Son cosas que Sí, pasan. porque yo intenté ahorita sacar a cualquier compañero, el primero que me salía, y no se puede salir. Entonces... Cristo, puro quería sacar. No, lo siento, ya me dijo usted, compañero, lo siento. Bueno, entonces si gustan, volvemos con la presentación. No me deja ponerla. Creo que va a ser error como internet. Porque no me deja. Ahí la tiene puesta, abogada. Pero no Está puesta. no la puedo, Ahí no me o sea, no aparece. la veo y no la puedo mover. Ok, pero bueno, vamos a avanzar, vamos a ver si la voy cambiando. Ok, entonces, si ustedes se fijan, como les decía, en realidad es una decisión del testador, o sea, no hay una fórmula mágica, o sea, la fórmula mágica la van a encontrar ustedes dentro del testamento, de acuerdo a cómo ustedes lo quieran dejar. O sea, puedo yo, o sea, establecer un sustituto o incluso, aunque sea un solo heredero, puedo dejar, ok, de heredero a Carlos, pero si Carlos no la acepta o no puede o sucede cualquier otra cosa, van a tomar su lugar dos personas, Juan y Ana. O simple y sencillamente va a tomar su lugar Juan. Entonces, en el sustituto es alguien a quien el testador quiera dejar. Y como les mencionaba, el objetivo de la sustitución en realidad es no permitir que la asignación caiga al intestato en manos de una persona que nosotros no queremos que caiga. Entonces, realmente, o sea, siempre he opinado que el tema de la sustitución es de un testador que quiere dejar las cosas demasiado ordenadas prácticamente. ¿Cuál sería pues la utilidad? La que les acabo de mencionar, que no caiga de una forma al intestato, o sea, que siempre caiga en manos de una persona que nosotros necesitemos. ¿Cuál sería la única excepción a la regla que podemos aplicar dentro del derecho de sustitución? El derecho de transmisión. Y ese artículo, vamos a ver, lo vamos a encontrar, ese sí lo vamos a leer, literal. Ok, el artículo 1146. ¿Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1146? Abogada. Sandra. Ay, yo aquí lo tengo, pero para que participen otros que dice. A ver. Léalo usted, Alejandra, léalo, hombre, léalo. Bueno, es bien cortito. Artículo 1146. El derecho de transmisión excluye al de sustitución y el de sustitución al de acrecimiento. Ok, vamos a ver, Borman, ¿tiene la mano levantada? Buenas noches, abogada. Era referente a lo que usted dijo que el testador directamente quería dejar bien arreglado el testamento. Yo creo que se puede dar otro asunto ahí, que el testador puede prever algo a futuro. Por ejemplo, si un hijo le padece de una enfermedad terminal, entonces él decide, es un ejemplo, ¿va? Decide dejar a otra persona de sustituto. Es solamente la observación esa. Gracias. Se volvió a leer la Sacó la abogada abogada otra vez. ¿Me escucharon? Ahí está. No, ahí está. Entonces lo que le mencionaba Borman, o sea que realmente muy, muy buena su apreciación, pero siempre en este caso lo que está buscando el testador es dejarla en manos de la persona que él quiere. O sea, está previniendo una enfermedad, está previniendo una situación, pero lo que está previniendo en realidad es que la asignación caiga de una forma al intestato. Eso es lo que está previniendo. Estamos ante una persona, o sea, sumamente ordenada. Entonces,
Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde prácticamente se viene a resumir todo lo que hemos aprendido en el primer y segundo parcial. Joshua, que tiene la mano levantada. Abogada, perdón, es que creo, bueno, no sé si solo soy el único ahí que se está confundiendo un poco con el derecho de transmisión. ¿Hay una característica en especial que pueda dividir el derecho de transmisión con el derecho de sustitución? No, aquí o entre una característica, o sea, en el derecho de transmisión es el que vamos a aplicar en primer lugar. Vamos a ver, ¿alguien tiene a mano el artículo, el derecho de transmisión? Si no me equivoco, artículo 936. Entonces, si estamos ante una situación... Tenés la cámara encendida, viejo. Tenés la cámara encendida. Hay también acrecimiento. Aquí el punto es cuál vamos a aplicar primero. Entonces, vamos a aplicar una sustitución que ya está establecido dentro del testamento, siempre y cuando no haya derecho de transmisión. Y recuerden que en el derecho de transmisión estábamos hablando acerca de que los herederos del heredero, como les decía yo siempre, en este caso pueden aceptar la herencia que él no pudo aceptar o rechazar. Entonces, en este caso, por mucho que hayan sustitutos, en primer lugar va a haber derecho de transmisión siempre y cuando estos tengan el derecho asistido. Entonces, ahí primero vamos al derecho de transmisión, luego al de sustitución y luego al acrecimiento. Entonces, en teoría, el derecho de acrecer es muy difícil que lo logremos aplicar. ¿Cuándo podríamos aplicar derecho de acrecer? Cuando estemos hablando que no hay herederos que puedan reclamar la herencia, cuando en el testamento no se hayan dejado sustitutos, pero sí teníamos dos herederos y uno llega a faltar. Entonces, en este momento, ahí sí estaríamos hablando que la herencia acrece. Entonces, ahí tenemos que tener claro las reglas que se aplican para el derecho de transmisión. Y les voy a ser sincera. En los exámenes, eso es el mayor grado de dificultad, porque tienden a confundir derecho de transmisión con derecho de representación. Esa es la primera dificultad en el examen. Y luego no podemos identificar cuándo aplicar sustitución y cuándo aplicar acrecimiento. Entonces, ojo con esto porque ahí está la clave para poder sacar bien los ejercicios. Tener claro diferencias entre transmisión, representación, acrecimiento, sustitución y cuándo vamos a aplicar uno y cuándo vamos a aplicar el otro. Entonces, el de transmisión excluye el de sustitución al de acrecimiento. ¿Dudas al respecto? Gracias, abogado. No, eso es más claro. Gracias. Y luego tenemos el segundo tema, que es bien corto, las asignaciones forzosas. Cuando hablamos de asignaciones forzosas, esto ya lo hemos venido hablando desde el inicio, entonces creo que no es algo nuevo para ustedes, pero aquí sí ya vamos a entender bien el tema de la porción conyugal, que es el que más me interesa a mí que ustedes tengan claro, porque todos los abogados, se lo digo así, la mayoría de los abogados entienden que porción conyugal siempre es la cuarta conyugal que se le da al cónyuge sobreviviente, y ahí es donde van a ver ustedes que va a cambiar un poco ese conocimiento. Ok, ¿qué asignaciones forzosas tenemos? En primer lugar, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas y la porción conyugal. ¿Por qué se llaman asignaciones forzosas? Porque estamos hablando que el testador está obligado a hacerlas y está obligado a cumplirlas y no las ha dejado establecidas dentro del testamento. Entonces, tenía hijos que mantener, tenía cónyuge que mantener prácticamente, porque ya van a ver que es un tema de que el cónyuge también no puede valerse por sí mismo y los ha dejado fuera. Ha dejado a algún pariente, ha dejado alguna amistad o ha dejado a cualquier otra persona menos
a los que estaba obligado a dejar. Entonces, en este caso, hablamos que las asignaciones forzosas sí constituyen una limitación a la libertad de testar. ¿Por qué? Porque yo soy libre de testar siempre y cuando respete las asignaciones forzosas, o siempre y cuando usted no las deba, o sea, ya no tiene hijos menores de edad, ya no tiene papás que mantener, o que se puedan valer por sí solos, porque con el tema de los papás es cuando ellos ya no se pueden valer por sí solos, o no tiene un cónyuge. Entonces, en ese caso, ahí sí hay una libertad de testar para dejar la herencia a quien el testador quiera. Entonces, cuando el testador no lo hace, la ley puede obligar a que primero se respeten las asignaciones forzosas. Y recuerden ustedes, dentro del tema de los acervos, que las asignaciones forzosas estaban dentro de los acervos. Entonces, y al final teníamos lo que podía disponer, y decía en el tema de los acervos, lo que puede disponer el testador o la ley. Entonces, ya es lo que se puede repartir. ¿Qué sucede con las asignaciones alimenticias? Que son los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas y que gravan toda la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno de los partícipes de la sucesión. Entonces, ya vimos los tipos de condiciones que podemos encontrar dentro del testamento. Ya vimos que puede dejarse la herencia del asignatario al heredero o al asignatario que nosotros deseemos, y podemos imponerle también una condición de cumplir con la cuota, con la mensualidad, con la quincena, con todo lo que nosotros queramos dejar. Para que ustedes puedan fortalecer este tema de las asignaciones alimenticias, siempre les recomiendo para el examen leer el artículo 211 del Código de Familia para que recordemos quiénes son las personas a las que estamos obligados a entregar alimentos. Y el derecho de alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, enajenarse o cederse, ni renunciarse. Entonces, realmente, el derecho de alimentos es un derecho personal. No sé si ustedes se acuerdan dentro de la clase de bienes de privado 1 cuando hablábamos de los derechos reales y los derechos personales. Entonces, en el derecho de los alimentos aquí nos encontramos ante un derecho personal, el cual solo puede gozar la persona a la cual le ha nacido ese derecho producto de una obligación del causante. Entonces, luego tenemos lo que es la porción conyugal. En la porción conyugal me gustaría que alguien lea el artículo 1150, artículo sumamente importante. Léalo, Alejandra. La tiene de vocera usted, Alejandra. No, hombre, que Alejandra lo tiene todo a la mano, sale más fácil, yo sí le digo. Ok, léalo, Alejandra. Bueno, 1150. El cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia tiene derecho, en calidad de porción conyugal, a la cuarta parte de los bienes del cónyuge premuerto. Ok. Qué raro ese experimento. Vamos a ver. Abogados, ¿cómo entienden ustedes este artículo? Vamos a ver, primera pregunta. ¿Le damos la cuarta conyugal o la porción conyugal? Porque en realidad es porción conyugal. ¿Le damos la porción conyugal a cualquier cónyuge vivo? No debería de ser así. No, creo que es el que lo necesite, abogado. El que no lo necesite. Es el que creo que tiene que demostrar que realmente necesite subsistir de esa porción conyugal y que haya demostrado de que no ha trabajado en todo el tiempo que fueron cónyuges. No necesariamente que no ha trabajado. Aquí hablamos por lo de ama de casa, ¿verdad? ¿No es cierto? La abogada no, porque puede ser que quien fallece es la cónyuge. Ah, ok. Vamos a ver primero Cherlin, que tiene la mano levantada, y después Christopher. Ya, abogada, acá como en el artículo dice, al cónyuge que carece de lo necesario, pero digamos, en un dado caso que estén casados y que en el régimen económico hayan puesto que, digamos, la comunidad de bienes
digamos, en este caso, que el cónyuge, digamos, trabaje y tenga dinero y no carezca de lo necesario, siempre le aplicaría este derecho. Ok, vamos a ver, Christopher. Mira, abogada, yo le voy a mencionar que en este caso es un derecho irrenunciable. Es una vacilación forzosa, independientemente, lógicamente. Un derecho personal. Es un derecho personal, lógicamente. Entonces sí, la verdad sí le asiste, porque o sea, ningún cónyuge debería decir que no la va a recibir, pues. O sea, al igual, independientemente, como lo mencionaba y lo recordaba Alejandra, con el tema, en el caso que sea una mujer, ¿verdad? Y es el hombre que fallece, entonces tiene también aquella que se toma como trabajo lo de ama de casa. Entonces para mí sí le aplica. Miren, aquí vamos a aplicar a lo que se llama verdad o mito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas cosas que nosotros las aplicamos porque siempre las hemos escuchado así, y y aquí vamos a ver dos escenarios. Una, les voy a contar cómo funciona en la práctica. En la práctica, porque este tema, o sea, lo he hablado con abogados que se dedican al tema de familia, con abogados que se dedican al tema del derecho civil de las herencias, y la cuarta conyugal la piden siempre. Tenga dinero o no tenga dinero el cónyuge vivo, la piden siempre. Claro. Pero en la teoría, en lo que está en el Código Civil, y ustedes mañana van a tener un caso subido en la plataforma, que ese caso es donde a mí me ayuda a reforzar este tema al máximo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, no, pero es que eso no es así. O sea, ¿cómo me va a decir usted que eso no es así si así está en el código? Ahora bien, en la práctica, por eso les digo, es otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? Ya la legislación establece que la porción conyugal es únicamente para el cónyuge, ojo con cónyuge, porque aquí hablamos de ya sea varón o mujer, o sea, no estamos hablando únicamente solo de la señora. Hablamos de que el cónyuge carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Entonces, cuando hablamos de su congrua subsistencia, es cuando el valor de los bienes que tiene el cónyuge sobreviviente son inferiores a lo que le corresponde por cuarta conyugal o por porción conyugal. Entonces, en este caso vamos a tener dos escenarios. Uno, que no tiene nada, o que esos bienes son menores a lo que le tocaría como porción conyugal. El derecho de la porción conyugal, dice en el artículo 1151, se entenderá a existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge y no caducará en todo o en parte por la adquisición de bienes posteriores que hiciera el cónyuge sobreviviente. Entonces, aquí tenemos que separar todo el tema, porque siempre sale a reducir, incluso Yerly ya lo mencionó, el tema de cómo se casaron, si fue por comunidad de bienes mancomunados. Entonces eso lo dejamos a un lado, porque el régimen bajo el cual se casaron únicamente nos ayuda a establecer qué es de uno y qué es del otro. Entonces acá vamos a hablar de los bienes que le pertenecían al cónyuge que falleció, o sea, de la porción que le pertenecía a él. Los bienes que le pertenecen al cónyuge vivo nadie los está tocando. Vamos a hablar únicamente de la parte del cónyuge muerto. Entonces, de la parte del cónyuge muerto, o sea, de los bienes que le pertenecen a él, vamos nosotros a sacar la porción conyugal. ¿Cuándo vamos a sacar esa porción? Eso es más que todo un derecho, entonces, abogada. Claro que sí, claro que estamos hablando de un derecho, pero ese derecho, ¿cuándo le asiste? Según lo que establece al no estar el cónyuge. Al no estar el cónyuge, pero cuando el vivo carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Entonces, es aquí donde, ya vamos a llegar a ese artículo donde ustedes van a terminar de hacer clic con esto. Cuando no hay derecho a la porción conyugal, entonces nos encontramos ante dos situaciones. Artículo 1152. Cuando el cónyuge sobreviviente, sin justa causa,
hubiese abandonado a su consorte y que por lo menos 30 días antes del fallecimiento no se hubiera unido a él. Entonces estamos hablando de un cónyuge que ha fallecido y su cónyuge lo ha abandonado. Y dentro de esos, dentro del tiempo en el que ha sido abandonado, han transcurrido los 30 días y ha fallecido. Entonces prácticamente decimos, tal como dice el inciso, o sea, lo abandonó. Entonces establece nuestra legislación que no se merece la porción conyugal. Y en el inciso número 2, cuando el cónyuge que por su hecho culpa hubiese dado motivo a la separación de cuerpos. Cuando hablamos de la separación de cuerpos también hablamos de ese abandono y de esa separación física, porque ¿qué sucede? Muchas veces hablamos de la separación física fuera del hogar, porque ¿qué sucede? Hay muchas situaciones donde encontramos cónyuges que siguen casados, pero viven en la misma casa. Pero hay situaciones donde el cónyuge se ha ido de su hogar. Entonces, ¿a qué nos referimos con el inciso número 2? Cuando éste ha abandonado el hogar, Entonces, el primero, cuando lo abandonó y fallece dentro de los 30 días. Y en segundo lugar, cuando ha salido de casa, cuando ha abandonado el hogar. Entonces, ahí ya establece nuestra legislación que prácticamente la persona no merece la porción conyugal. Luego tenemos que esta porción conyugal la podemos dividir o la podemos clasificar. Entonces, tenemos la porción conyugal íntegra, que es el artículo 1155, y la porción conyugal complementaria. Yo explicándole en la porción conyugal complementaria dice, si el cónyuge sobreviviente, vean ustedes bien y lean bien, tuviera bienes, pero no de tanto valor como los de la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento a título de porción conyugal. Se imputará, por tanto, a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviera derecho a recibir a cualquier otro título de sucesión del difunto, incluso la mitad de gananciales en su caso, si no la renunciara. Entonces, ¿a qué nos referimos con la porción conyugal complementaria? El cónyuge vivo tiene bienes, pero son de menor valor que la cuarta conyugal. Entonces, en este caso, lo único que necesita es el complemento para llegar a esa cuarta parte de bienes. Vamos a ver, y lo vamos a poner tal vez con un ejemplo para que lo podamos ubicar más en nuestro cerebro. ¿Cuánto es la cuarta parte de 1.000.000? 250.000. 250.000. 250.000, ese tema ya lo veníamos discutiendo desde la semana pasada. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con porción conyugal complementaria? Que el cónyuge vivo ya tiene bienes y sus bienes son de, 100.000 lempiras. ¿Cuánto le haría falta para llegar a la cuarta parte de los bienes? 150.000. 150. Entonces, si el cónyuge que fallece tiene bienes, únicamente le corresponden 150. ¿Por qué? Porque es un complemento a lo que debería de ser la porción conyugal. Y luego tenemos la porción conyugal íntegra, que es cuando el cónyuge vivo no tiene bien de ninguna clase o cuando hace uso del derecho que le confiere el artículo 1155. ¿A qué se refiere el artículo 1155? Que el cónyuge vivo puede renunciar a los bienes que tiene para recibir íntegramente la porción conyugal. Aquí entramos en una situación de por qué el cónyuge podría rechazar los bienes que tenga. Entonces, yo diría, bueno, tiene bienes de menor valor, entonces quiere recibir toda la porción conyugal íntegra, o sea, realmente que es una situación bien a conciencia del cónyuge vivo, o sea,
o son de menor valor o la calidad de los bienes que tiene es mala. O sea, si estamos hablando de bienes inmuebles, o sea, los bienes inmuebles podemos decir que están ubicados en zonas donde la vida no vale nada. Entonces prefiero renunciar a eso y quedarme con la otra parte a quedarme con el mío y solo recibir un cómputo. Ahí podríamos hablar de renunciar a la herencia. Vamos a ver Isis, que tiene la mano levantada. ¿Y si el cónyuge vivo tiene más bienes que el muerto? En teoría, Isis, en teoría, no tiene derecho a la porción conyugal. En teoría. Pero como les digo, este tema se lo digo, o sea, para mí cuando lo hablamos me gusta discutirlo por el hecho de que aquí caemos en lo que es verdad o mito. O sea, ¿qué es el mito? Que la porción conyugal se recibe siempre. Eso es el mito, o sea, es mentira. ¿Qué es la verdad? Que la porción conyugal únicamente se otorga si es necesario. Ahora bien, ¿qué es la realidad? Que en Honduras siempre se otorga. Entonces ahí les puedo poner los 3 escenarios. Dígame. Pero si es, o sea, según la ley dice que es en ciertas ocasiones, ¿verdad? En casos específicos. Pero entonces, ¿por qué es una asignación forzosa? Si la asignación forzosa, la misma palabra lo dice, forzosa, se tiene que hacer siempre. No. ¿Por qué las mejores islas de cada país centroamericano? El testador no lo ha dejado las mejores islas de cada país centroamericano. Roatán de Honduras. De darla, la número 3 a nivel mundial. En nuestra legislación, en este caso. Pero Islas de Flores, Guatemala. Cayendo en una conclusión. ¿Cuándo creen ustedes Island que si el Nicaragua vivo tiene bienes? Creo, de Nicaragua. Podría dejar de Nicaragua, creo que es. Vamos a ver, utilicen su pensamiento de futuros abogados. Isla del Coco. Cuando íbamos hijos. De Costa Rica. Islas Bocas del Toro, de allá por ahí Panamá. Va más o menos dando, pero todavía no. Ya te voy a enseñar la de... Oigan bien lo que les estoy diciendo. Nuevo cónyuge. Vamos a ver lo que les estoy diciendo. Dentro de la legislación dice que la porción conyugal solo se debe de dar cuando el cónyuge carece de lo necesario para su compra y subsistencia, o cuando tiene bienes inferiores. Entonces se le da el complemento. Yo les digo, en la práctica, generalmente siempre se otorga. Imagínate, Roatán, la tercera a nivel mundial. La mejor isla de país, de cada país centroamericano. La tercera a nivel mundial, Roatán. Solo le va a tocar a la que sea legalmente la esposa. Isla de Flores, de allá en Guatemala. Acaba de tocar usted un ejemplo bien... Algo que me trajo a la mente un ejemplo bien importante, y eso vale aclarar. Le voy a contar. Te lo voy a enseñar. Conozco un caso de un abogado y notario que falleció y no dejó testamento. Entonces, oigan bien, abogado y notario, tenía 2 familias. Tenía a su esposa con 4 hijos, y tenía, ya se había separado de ella, o sea, separado físicamente, había abandonado su hogar, vamos a decir. Y tenía su mujer actual, con la cual tenía 2 hijos. Cuando fallece, las 2 tenían bienes, porque la verdad es que no eran ninguna acabadas, las 2 tenían bienes. Cuando fallece el abogado, viene y se declaran herederos todos los hijos. Mira, esta es pero la también del se Salvador. declara heredera la esposa, la que legalmente esta es la de Nicaragua, Isla tenía del separado aproximadamente como 33 Isla del Coco, años, porque Costa su hija Rica. mayor, esa edad, es su hija del Y segundo, Islas de su Bocas segundo del hogar, Toro, por en Panamá. esa edad tiene. Entonces, Imagínate la de Roatán, se la declaró tercera a nivel la mundial. esposa con la cual llevaba mejor isla, mucho la tiempo tercera. sin vivir, pero el vínculo legal todavía no estaba disuelto, no había divorcio. Entonces el juez le dio la 4ª conyugal a la esposa, a la que legalmente era la esposa, porque era la que legalmente le correspondía. Pero estamos hablando que con quien vivía era con la otra, quien quería, les puedo decir, era la otra, pero lastimosamente la otra no era su esposa. Entonces no le correspondía la porción conyugal. Pero bueno, para poder aterrizar un poco,
sobre esta parte y para que lleguemos a una conclusión de cuándo se puede, o sea, cuándo puede haber una situación en que no se otorgue la porción conyugal, hay oposición. Porque perfectamente yo, si fuese la hija de cualquiera de los dos hogares, yo, bueno, del segundo hogar, yo podría decir, ok, pero ella tiene bienes y tiene bienes mayores a lo que le pertenece como porción conyugal, entonces, ¿quiénes son los que están siendo afectados? El resto de los herederos. Porque de toda la masa de bienes se saca esa cuarta parte y se le da al cónyuge. Pero si esa cuarta parte no existiera, el 100% se repartiría entre todos los herederos. Entonces, mi conclusión con ese tema, jóvenes, es que únicamente, como les digo, o sea, debería de aplicarse tal y como está en el artículo 1150. Ya van a ver ustedes mañana cuando puedan leer el caso, que obviamente lo van a tener que leer porque es parte del acumulativo, y ustedes van a encontrar, lo que les voy a subir es una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí... Vale, quiero hacer una pregunta. Dígame. Como digamos, en el caso ahí le entiendo que con quien estaba casada era con la otra, pero si hubiera una unión de hecho legalmente legalizada, no, porque se supone que tiene los mismos efectos que... Correcto. Con la unión de hecho debidamente legalizada, entonces también es válida la porción conyugal. ¿Por qué? Porque está legalizada. Pero ahí obviamente que ya, o sea, si estaba casado ya tiene que estar divorciado y se legalizó la unión libre o unión de hecho. Pero no puede tener un matrimonio que no ha sido disuelto y una unión libre. No, eso no existe. Porque ahí sí, o sea, si usted está como estaba él, que tenía su esposa y tenía su otro hogar donde vivía con la mujer, entonces, ¿quién es la esposa? La que legalmente dice el Registro Nacional de las Personas, entonces a esa le va a corresponder. Entonces únicamente se puede dar en unión de hecho debidamente reconocida cuando está reconocida y cuando en la partida le sale abajo como nota marginal. Abogada, ¿sí? Una última pregunta. Digamos, en el caso de que dice que los 30 días así de separación del cuerpo, pero en el caso que fue el marido el que la dejó a ella, no fue ella, él, pues entonces ahí... Es que todo va a depender de para usted quién es el difunto. ¿Quién es el causante? Sí. Entonces, en este caso aplica que el que fallece es al que abandonaron. Vamos a ver Edis y después Mario, que tiene la mano levantada. Buenas noches, abogada. Disculpe, fíjese que no escuché, tenía interferencia sobre la excepción de la porción conyugal. Ok, yo les mencionaba en esa parte que cuando no podría darse la porción conyugal, estamos ante un escenario siguiente, ante un escenario que el cónyuge tiene bienes, el cónyuge vivo tiene bienes y el juez igualmente le ha otorgado la porción conyugal. Entonces, ¿cuándo podría este escenario cambiar? Cuando haya